Hola, queridos jóvenes, queridas jóvenes también, bienvenidos y bienvenidas a este RILA. Este seminario rotario está diseñado especialmente para jóvenes líderes y es organizado por el E-Club of Latinoamérica del Distrito 4195. Mi nombre es Candela Pesinei, soy socia de este club y tengo el honor de ser una de las presentadoras de este evento. Bueno, hoy tenemos el privilegio de contar con una invitada muy especial. Se trata de Karina Verónica Salvino, es psicóloga. Karina nos va a hablar un poco sobre el tema, algo muy fundamental, que es la adolescencia. Así que, bueno, Karina, si querés contarnos un poco a qué te dedicas y bueno, te doy la palabra. Buenas tardes, saludo a todos los que están por ahí dando vuelta y escuchando esta presentación. Bueno, mi nombre es Karina, soy psicóloga recibida en la Universidad de Buenos Aires, también profesora de psicología por la misma institución. Trabajo como psicóloga educacional en un colegio secundario del barrio de San Telmo. Doy clase en la Facultad de Psicología y en la carrera de Psicopedagogía del Gobierno de la Ciudad. Hace muchos años me dedico a lo que es orientación vocacional. También dicto capacitaciones y dicto una materia llamada con el mismo nombre y también hago evaluaciones neurocognitivas. En este momento me encuentro también haciendo una especialización en educación sexual integral en el Instituto Joaquín B. González. Así que bueno, un poco atareada, con mucho trabajo. Muchas gracias por contar tu No, enorme agenda que tenés y gracias también por hacerte el tiempo y compartir este momento. Y bueno, en primera instancia queríamos preguntarte, ¿qué implica ser adolescente en la actualidad? A ver, la adolescencia tiene ciertas características que según la literatura vienen permaneciendo y repitiéndose a lo largo de los años en esta franja etaria. Tiene características particulares, es una etapa bien distintiva entre la infancia, dejar la infancia y empezar la adultez, con características propias como es cambios biológicos que comienzan con la pubertad. Eso implica también un acompañamiento a nivel de sus cambios madurativos y psicológicos y también sociales. Empieza una etapa digamos, de estar siempre entre el grupo de pares, compartir con sus amigos de la misma edad y amigas, un poco esas figuras parentales que en la niñez uno las veía como ídolos, en la adolescencia esos ídolos de a poquito empiezan a caer y los chicos empiezan a buscar nada, sus propios ideales, si bien esas identificaciones en la infancia sirvieron para hacer lo que empiezan a hacer hoy y a construirse como adultos futuros, pero digamos, aparecen cuestiones características que van dejando de ver a esos papás como, o esos padres o esa familia como ídolos y empiezan ellos a encontrar ciertos defectos o errores y ahí empiezan un poquito también los conflictos intrafamiliares, donde, bueno, nada, es lógico que empiecen desde las vivencias de la endogamia, como era en la infancia, que estaban a cargo de la familia y estaban en su casa, a empezar con el deseo de querer salir, ¿no? La exogamia, salir afuera, empezar a conocer, hacer su propio mundo de amistades, probar, transgredir, bueno, nada, todo lo que empieza a aparecer por estos años, ¿no? Que son los de la adolescencia. Claro, la verdad es que sí, es una etapa hermosa y a la vez con muchos cambios. Y en la actualidad hay algo que tenemos que son las redes sociales. Y Sí. en este sentido, ¿cómo afectan las redes sociales a los adolescentes hoy en día?
¿Y cuál es la relación que tienen con ellas? Bueno, a ver, por lo que yo veo la escuela, los chicos están muchas horas con las redes, muchas horas. Llega un momento de cierta edad donde no hay mucho control familiar. Es muy difícil hacer ese control porque realmente su teléfono es como parte de su brazo, digamos, continuación de su mano. Bueno, nada, están en contacto con un mundo virtual donde a veces eso trae ciertos conflictos a nivel intrapsíquico, porque bueno, hay toda una mirada, primero el tema de la imagen y de querer y de mostrar y mostrarse, ¿sí? Con determinada imagen, que a veces entre lo real y lo virtual hay mucha diferencia, ver también la vida de otros en la vidriera, como es cuando se postean cuestiones en las distintas redes, y que a veces eso no tienen acceso o piensan que no pueden tener acceso o vivir de la misma manera que viven esos pares. Y bueno, y ahí empiezan los conflictos, empiezan, por ejemplo, en los momentos de chat, cuando esto de la inmediatez, cuando no se responde en el minuto o en el segundo, estos grandes silencios a veces son leídos como amenazantes. Y entonces ahí aparecen las cuestiones de la ansiedad o la lectura distorsionada. Quizás el otro no contestó porque no pudo y la persona está haciendo como toda la idea de que no contestó porque tiene un problema con él o con ella. Entonces hay ahí toda una cuestión que se empieza a formular respecto de eso. Y después nada, lo que sucede que ya sabemos los riesgos, ¿no? Por ejemplo, el grooming, el sexting. Nosotros trabajamos mucho desde la ESI en la escuela, las cuestiones transversales de estos temas desde, digamos, se trabaja desde nivel inicial hasta quinto año, pero más que nada estos temas se tocan con los chicos púberes y adolescentes, es decir, de cuarto grado para arriba. Trabajamos mucho estas cuestiones para que ellos, digamos, no queden entrampados en estos juegos que hacen estas personalidades muy particulares del otro lado del mundo, ¿no? Del mundo virtual, del celular, de la computadora. Y tener cuidado con quienes se contactan. Entonces yo creo que hay que alertarlos. Ellos dicen que saben, pero a veces esto es engañoso. Entonces, bueno, nada, hay que formarlos y darle las herramientas necesarias para que se puedan manejar en esas situaciones, ¿no? Claro, sí, y eso va de la mano justo con la siguiente pregunta que teníamos, que era ¿cómo se manejan las emociones, la ansiedad, la depresión en esta etapa? De todas formas, sabemos que todos pasamos por cómo no sabemos manejar nuestras emociones, así que creo que también es una pregunta abierta para todas las edades, pero bueno, en este caso en particular sería en la etapa de la adolescencia. Sí, hay muchas investigaciones hechas desde la pandemia en adelante, como esto que nos pasó, que realmente la mayoría de nosotros nunca hemos vivido una situación igual. Quizás los adultos mayores en algún momento han vivido alguna pandemia, realmente nuestra generación y los más jóvenes y los adolescentes y niños no. Y bueno, se vivió con mucha angustia y toda esa situación que se vivió del encierro se vio a posteriori, nada, plasmada en las conductas y en las cuestiones emocionales en estos 2 años posteriores a la pandemia. Aparecieron en la adolescencia muchas cuestiones de los trastornos de ansiedad, de los trastornos depresivos y bueno, yo te digo que por lo menos desde mitad del año pasado ahora hemos estado con un montón de entrevistas con familias, por lo menos en la escuela, me imagino que pasa también en el consultorio afuera, con, bueno, ¿qué hacer con esto, no? Los chicos deprimidos, los chicos con ataques de pánico, bueno, nada, muchos con consultas no solo psicológicas, sino psiquiátricas, medicados, trajo mucha cola la cuestión de la pandemia.
Nada, eso hay que trabajarlo muchísimo desde el cole, con mucha contención, con mucho acompañamiento. Las familias estando alertas de estas situaciones, hay muchos indicadores que nos dan cuenta de, nada, cuestiones que tienen que ver con trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, baja autoestima, ira, hostilidad, quedarse encerrado y no querer salir con su grupo de pares, es decir, un montón de indicadores que si estamos atentos como familias y también desde el colegio, nada, se puede intervenir y muy bien desde la clínica para poder acompañarlos y que puedan salir adelante, ¿no? Hay también muchísimo que tiene que ver con las autolesiones y eso también tiene que ver con la baja autoestima y la depresión. Y bueno, muchas veces el colegio es el depositario de estas cosas, es decir, es el escenario donde ellos eligen, nada, mostrar o contar o manifestar estas cuestiones que le están pasando muy internamente, que quizás en las casas no lo hablan. Entonces, directamente desde, por lo menos nosotros, desde el equipo de orientación escolar, solemos entrevistar a las familias y contarles bastante, digamos, en una entrevista bastante larga y con mucho detalle, qué cuestiones están viendo, alertarlos si no se dieron cuenta y bueno, trabajar mancomunadamente para que los chicos puedan estar anímicamente mejor. Esas emociones empiezan a regular una vez que puedan empezar a trabajar desde la terapia psicológica y empezar a recolectar o volver a descubrir y también que el terapeuta lo ayude en eso, un ratito más. Perdón, Candela, se me fue internet. Sí, no sabía si seguíamos o no. Bueno, No, sí, se cortó. este, No, te decía que a veces hay situaciones que les cuesta afrontar de una manera adecuada y también están transitando una etapa de crisis, de cambios y hay que ayudarlos a tener estas herramientas, ¿no? Para el afrontamiento de situaciones. bien. Entonces, en resumen, ¿qué consejos le darías hoy a aquellos que están pasando por la adolescencia, a los futuros líderes? Los líderes que son adolescentes o los que van a trabajar con adolescentes. No, a los adolescentes y que son futuros líderes Ok, ok. y a No, ellos. yo diría que, bueno, primero que cuando ellos vean que hay cuestiones que no pueden resolver, puedan recurrir a adultos referentes con los cuales tengan confianza, puedan darle también elementos, puedan darle sugerencias y acompañarlos en el camino que desean tomar. Y también cuando quieran emprender una cuestión de liderazgo, puedan tener a mano algunas cuestiones, como ser aprender a tomar decisiones, que eso de a poquito, a medida que van transitando el colegio secundario, les tratamos de enseñar y nada, recalcar que eso es importante, empezar con las pequeñas decisiones de todos los días, a después, por lo menos, por ejemplo, en quinto año, cuando tienen que tomar la decisión vocacional, que también con plena libertad, pero con muchos miedos y con crisis y con duelo de terminar la escuela secundaria. Pero después, a medida que van transitando de a poquito el mundo de los jóvenes adultos, empiezan a incorporarse en la sociedad, en los trabajos, en los estudios superiores, y ahí, bueno, hay otro manejo y otra confianza o autoconfianza para poder tomar decisiones con mayor precisión, digamos, ¿no? Y también, bueno, aprender a ser guías
para aquellos que tienen a cargo, ¿no es cierto? Ser proactivos, me parece que eso también es importante, manejar mucho la inteligencia emocional. Yo creo que hoy en día también no he trabajado en la parte de recursos humanos en una empresa, pero sé por colegas que la cuestión de la inteligencia emocional es algo que se destaca muchísimo a la hora de elegir, en el momento de elegir los cargos o gente que va a ingresar a determinados trabajos. Y me parece otra cosa importante es el trabajo en equipo, que eso también, porque en la medida que nosotros trabajemos con otros, aprendemos a trabajar mejor. Es muy difícil trabajar solitariamente y que siempre trabajando con otro uno puede lograr objetivos mejores y mayores. Y después también el tema de ser innovadores, ser creativos. Nada, me parece que como esas son las cosas que por ahí a un líder le pueden servir a la hora de tener que trabajar con un equipo de gente resolviendo tareas y también, por supuesto, no desde el autoritarismo, sino más bien enseñando a otros para que el día que ese líder se tenga que correr, el otro que ingrese pueda hacerlo con la libertad y con todo lo que ha aprendido y cómo se ha formado. Me parece que un líder más pasa por ahí y no que una vez que no esté más, esté como la ausencia y la falta de esa persona, sino que todos hayan tomado la confianza, la formación suficiente para que cuando esa persona no esté, las cosas puedan seguir adelante igual, ¿no? Buenísimo. Bueno, muchas gracias por esos consejos. Y por ahí te hago una última pregunta, que es acerca de esto que estabas hablando del futuro trabajo o de la Sí. futura profesión. ¿Qué opinas sobre la elección de una profesión o carrera universitaria cuando los jóvenes salen del colegio, considerando que es una decisión que por ahí marcará sus vidas y que se van a dedicar a eso, o tal vez no, obviamente que puede pasar, pero bueno, es una decisión muy fuerte. Es muy fuerte, es un momento bisagra, es un momento de crisis, de angustia, de no saber cómo abordar, de los miedos que aparecen. Ellos vienen de un lugar de mucha contención y de mucho conocimiento, como es la escuela, con toda la gente que está en la escuela alrededor de ellos durante todos los días, durante un montón de años, y de golpe se encuentran que tienen que salir a otras instituciones. Y nada, donde realmente empieza la vida, donde empiezan las responsabilidades, los compromisos, el tema del correr, ¿no? Esto de cómo estamos todos hoy, del acelere, pero me parece que cuesta mucho a veces el tema de la decisión, hay también, o por lo menos se acompaña mucho esto de los mandatos sociales, familiares, que eso parece que no, pero pesa un montón en las decisiones que ellos y ellas toman, y por eso están un poco indecisos y por eso no saben si agradar, si decidir por ellos mismos o qué hacer. Y también el hecho de desterrar esto de que no es algo que se elige para toda la vida. Me parece que las cosas pueden cambiar, me parece que uno puede elegir algo hoy que puede ejercer durante un tiempo y dentro de un tiempo por ahí empezar una segunda carrera u otra cosa que le parecía que era un hobby, pero que tal vez puede empezar a estudiar para después dedicarse de nuevo a esa cuestión que dejó como secundaria. Y bueno, es como no poner como eso tan taxativo y tan estructurado de que tengo que elegir algo para todos los días de mi vida, toda mi vida. No, yo como, bueno, trato de relajarlos un poco cuando hacemos orientación vocacional en quinto y decirles que, bueno, no, que esto tiene cambios y que también a la orientación vocacional se le atraviesan un montón de cuestiones, no solo de otras ciencias, sino también cuestiones del país, o sea, todo lo social, económico, político, familiar, es decir, lo psicológico de ellos, se van sumando un montón de cuestiones a la hora de decidir, que no tiene que ver solamente con la carrera, sino con la institución a donde voy a ir, si es pública, si es privada, si queda cerca de mi casa, si queda lejos, digamos, nada, ¿cómo van a abordar todas estas variables?
de eso un poco se trata todo ese tiempo, que justamente es un proceso, para que ellos descubran dentro de ellos el deseo, lo que realmente quieren, ¿no? Más allá de que pesa lo impuesto y los mandatos, pero que también puedan en un punto tener esta cuestión del relax o la decisión con libertad de decir voy a hacer esto, ¿sí? Porque esto es lo que a mí me gusta. El tema es cómo a veces eso resuena en las familias y le dicen, bueno, no, esto es más un hobby, no es una carrera. Bueno, y ahí se empiezan a formular todo este tipo de frases que circulan y eso a la larga impactan en la psiquis del adolescente. Entonces, bueno, nada, con todo eso hay que lidiar, hay que vérselas. Por lo menos en el cole, yo tengo un año de orientación vocacional, durante todo quinto, acompañarlos en eso. Al principio están un poco perdidos, después a medida que terminan las vacaciones de invierno, les va agarrando como la cuestión de, bueno, queda menos, y bueno, y ahí de a poquito ir viendo en dónde se van a inscribir, si eso les gusta, que puedan averiguar. Uno tiene que tomar decisión con la mayor cantidad de información que pueda, porque sin información es muy difícil decidir. Entonces, no es que, como les digo yo, Karina te va a decir lo que tenés que seguir. Vos tenés que buscar información, evaluar qué es lo mejor para vos, qué te parece, esto te conviene, no, evaluaste otras cosas, vas a trabajar además de estudiar. Es decir, un montón de variables se juegan en el momento de decidir. Entonces, hoy en día, con respecto a eso, y con respecto a las carreras tradicionales, hay un poco de corrimiento y están empezando a aparecer otras carreras más nuevas, tal vez algunas tecnicaturas que también son más cortas, pero tienen rápida salida laboral. Hay muchos chicos que también privilegian mucho la parte económica, entonces te dicen, no, yo quiero elegir algo que me dé dinero. Bueno, entonces tenés alguno que te dice, no sé, empiezo el negocio de criptomonedas y hago esto o lo otro, porque bueno, empiezan a descubrir ese mundo y se dan cuenta que quizás esos sueldos o eso que ingresan económicamente en sus vidas no es lo mismo que lo que puede ganar, no sé, un docente, no sé. Entonces hay carreras más tradicionales que a mí, por ejemplo, me llama la atención, y te lo digo así a grandes rasgos sin haber hecho un estudio estadístico, que en los últimos 10 años en la escuela nadie eligió la docencia, por ejemplo. A mí es algo que, ¿no? Entonces digo, signo de pregunta. Y bueno, ¿con qué tiene que ver esto? ¿Con ver familiares que son docentes y que corren de una institución a la otra, que ganan poco, que laburan un montón? Bueno, sí, tal vez todo eso se va jugando. Cuando está la vocación está, pero muchas veces los chicos privilegian el vivir bien o el tener un ingreso económico que les haga poder cumplir con sus proyectos, con sus deseos, viajar, conocer el mundo. Ellos muchas veces te destacan el tema del poder viajar. Así que me parece que eso está teniendo como un cambio de paradigma en esta generación. Wow, qué fuerte esto de que no sabemos si en un futuro nos vamos a quedar sin docentes, siendo algo tan importante, ¿no? Porque sin docentes no podríamos tener esos conocimientos desde un principio, desde la primaria, desde el jardín hasta, bueno, la secundaria, la parte Así es. universitaria. Es como una vez hablaba con mi hija menor y me decía, mamá, debería ser lo mejor pago porque es la carrera que crea las carreras. Y es cierto, o sea, Totalmente. el poder pasar, quizás en todo el trayecto escolar que uno hizo, pero algún docente que haya hecho mella en vos para que vos elijas algo de lo que hoy, digamos, te estás preguntando o estás queriendo averiguar, eso es muy importante. Muchas veces uno cuando se retrotrae a cuándo surgió mi vocación, ¿hubo alguien que fue referente respecto de eso? Y bueno, sí, muchas veces sí, fue algún docente. No solo para que uno haga carrera docente, como es mi caso. Puede ser que, no sé, un docente de matemática te fascinó y después seguiste la licenciatura en matemática. Entonces, siempre los docentes son referentes para los estudiantes y las estudiantes. Sí, totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Karina, por No, compartir de nada, toda Candela, esta un placer. información. Re lindo. Yo La verdad es también. que fue hermoso, muy lindo todo lo que nos contaste hoy. La verdad es que es algo súper nutritivo para todos, o sea, para todas, para
todos, o sea, para los adolescentes que nos están escuchando, para los jóvenes, para los mayores, la verdad es que es algo súper importante y es justamente la adolescencia es algo eh, que marca la vida, así que nada, totalmente agradecida. Y Bueno, bueno, y a aquellos que nos están escuchando en estos momentos, si les gustaría que realicemos más cápsulas y como este Rila, estamos abiertos a sugerencias y nos encantaría escuchar sus opiniones para seguir brindando contenido de calidad y bueno, gracias nuevamente por ser parte de esta experiencia enriquecedora. Muchas gracias. bueno, Candela, un gusto. Un abrazo para todos y todas que estén mirando. Nos vemos. Chao. Chaucito. Chau, chau.